Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estés me escuchando, hermanos. ¿Todo bien con ustedes? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Hermanos, la palabra de hoy fue un estudio que hice en base a una conversación con una amiga, ¿sí? Hablábamos de por qué estamos cosechando tanto dolor y tristeza. Yo le dije que a veces cosechamos porque regamos la semilla de otras personas, y no solo para nuestra propia siembra. Sin embargo, hermanos, con mi estudio descubrí muchas cosas más. Estas cosas aumentaron mi temor por las cosas del Eterno. Vamos a la palabra, hermanos. El tema de hoy es cosechando lo que no sembraste. ¿Lo entenderemos mejor? Sí, sin embargo, ¿sí? Entonces, nadie cosecha lo que se sembró. Y lamentablemente vemos una generación que quiere cosechar sin sembrar. ¿Son ciertas, hermanos, estas palabras? Lo entenderemos mejor muy en breve, ¿sí? En la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 12, versículo 13, está escrito: sembraron trigo y cosecharon espinos. ¿Cómo así? En Deuteronomio capítulo 28, versículo 38, sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque la langosta devorará tus plantíos. Aún en Oseas 4, versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Misericordia, hermanos, con esta palabra. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, es posible sembrar una cosa y cosechar otra. Es posible cosechar lo que no sembramos. Es posible, hermanos, cosechar lo que sembraron nuestros padres. Es posible plantar algo para que la próxima generación lo se coseche. Mire, hermanos, este mensaje te hará cuestionar en lo mínimo tus circunstancias actuales y experiencia de las cosechas que has estado cosechando con tus semillas. Son solo tuyos. Alguien dijo que sembrar es una opción, pero cosechar es imprescindible. Esto es parcialmente cierto, hermanos, pero la cosecha también es una opción. Reflexionemos sobre los distintos tipos de cosecha y cuándo es cosechar una opción. Nosotros iremos reflexionar sobre estas cuestiones, ¿sí? Primero, la plantación. Segundo, regar lo que no sembró. Tercero, falta de longanimidad. Cuarto, rechazar el conocimiento de Dios. 5, dudar de Dios. 6, de servir al Señor sin tenermos alegría. 7, cuando sea para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Mira, hoy nos tenemos la primera parte de este mensaje, ¿sí? Hasta el tópico 4. Pero además continuaremos hablando sobre este tema, ¿sí? Hermanos, ¿qué debemos hacer para poner fin a este desastroso ciclo de cosecha? Por lo menos, ¿qué debemos hacer? Una de las primeras cosas que debemos hacer es plantación. Debemos cambiar el cultivo. Debemos cambiar el cultivo de nuestra plantación. Recuerde, cosechar también es una opción. Opción A,
porque sembreará viento y segarán tempestad. Esto está en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7 nos dice, porque todo lo que el hombre sembreare, eso también segará. Entonces, la cosecha también es lo que parte de nuestra plantación. ¿Entiende, hermanos? Opción C. Y esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. 2 Corintios 9, 6. Hermanos, mira, ese primer tópico sobre la plantación, únicamente debemos cambiar el cultivo, ¿sí? Si nosotros cambiamos lo cultivo, nosotros no cosecharemos cosas malas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8. No se engañe, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, amados hermanos, es muy sencillo. Las semillas del mal son bastante conocidas en la palabra de Dios. Necesitamos vigilancia en relación con estas semillas que estamos sembrando, sí, hermano, sembrando en el suelo de nuestra vida, y también con las que las otras personas están sembrando todo el tiempo en nosotros, sí, para que nos no veamos regar tais semillas. Veremos esto en la continuidad de la mensaje, sí. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice: sin embargo, quien opte por sembrar en la carne ciertamente cosechará malos frutos, porque las malas semillas son, según el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, son: las obras de la carne se conoce bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es grave, hermanos. Otras semillas malas son la muerte. Si nosotros deseamos la muerte de otras personas, estamos con certeza, hermanos, con semillas equivocadas, ¿sí? Las plantaciones de las semillas de la muerte, o sea, desear la muerte, hablar sobre la muerte de otras personas, quitar la vida de otras personas, hermanos, son semillas muy malas. Nosotros cosecharemos. Amén. Hermanos, los pido que si ustedes pueden, ayúdenme con las palabras en español. Sí, hermanos, yo los agradezco, ¿sí? A veces me faltan palabras, estoy aprendiendo, ¿sí? En el otro día, un hermano me ayudó con la palabra arrojar, que yo estaba pronunciando de forma equivocada. Y, hermano, pido perdón porque accidentalmente borré tu comentario, ¿sí? Me disculpo. Ahora, volviendo a nuestro mensaje, debemos cuidar de las semillas que estamos plantando. Sí, hermanos. Tópico 2. Estamos cosechando muchas cosas que no sembramos.
Así que dejemos de regar lo que no sembramos, sí, hermanos. Hermanos, deja de regar lo que no sembraste. Usted puede decir para mí, más pastor, ¿cómo yo estoy haciendo eso? Mira, vamos a la palabra del Señor, ¿sí? En las cartas, las epístolas 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, nos dice en esa manera: no ignores las artimañas del mal para que no seamos vencidos por Satanás, porque no ignoramos sus artimañas. ¿Qué es artimañas, hermanos? El lazo, trampa, trama, emboscada, señuelo, complot, estratagema, colusión, ratonera, trampa, traiciones, todas las palabras que son semejantes a esas, ¿sí? Si nosotros, hermanos, ignorarmos tais artimañas, ¿sí? Nosotros dejaremos que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, nos engañe, ¿sí? No debemos ignorar las artimañas del diablo. ¿Por qué, hermanos? Veamos, vamos en otra palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 5. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. ¿Qué viene a ser eso, hermanos? Los huevos de víboras son pensamientos contrarios a la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si nosotros ignoramos las artimañas del diablo, luego estaremos incubando huevos de víboras, o sea, pensamientos contrarios a la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Entienden, hermanos? El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Hermanos, como cuando los pensamientos vienen a nuestra cabeza, porque nosotros ignoramos las artimañas del diablo. El diablo lanza, hermanos, flecha en nuestra cabeza con sus artimañas. Estas artimañas se tornan huevos de víboras y si ellas, hermanos, se rompen, saldrá una culebra. Hermanos, eso es muy peligroso. Veamos lo que aconteció a nuestro hermano Job. Job 3:25. Porque lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Hermanos, nuestro hermano Job, nosotros conocemos su historia. Un hombre íntegro y temiente a Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que él se desviaba de todo que era malo, pero dejó que huevos de víbora se rompiesen en su cabeza. Y cuando esos huevos de víbora se rompió en la cabeza de nuestro hermano Job, salió de la una culebra, hermanos, en forma de miedo. Él dejó que el miedo gobernase su vida, hermanos. El miedo de perder sus hijos, el miedo de perder sus bienes materiales, todo esto, hermanos, a pesar de nuestro amigo ser íntegro y temente a Dios, cuando fue probado por Dios, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, sabía a dónde trabajar en la vida de Job. ¿A dónde? Los huevos de víbora que se rompieron en su cabeza, llamado miedo. ¿Entiende, hermanos? Entonces, nosotros no debemos
regar tais semillas, sí, hermanos, las semillas de las artimañas del diablo y los huevos de víboras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, hermano, dejar nacer en nuestra mente los miedos, las depresiones, la ansiedad, el pánico, ¿qué más? Todas esas enfermedad que muchas veces nos asolan, que son psíquicas, que son psicológicas, son, hermanos, cosas que nosotros ignoramos por bien de las artimañas del diablo y incubaron, hermano, en nuestro cerebro hasta que se rompió y viró víbora viva, hermano, culebra, hermanos, muy peligroso. La palabra de Dios que está en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sí, hermanos, para que el diablo para que nosotros no vengamos a caer en las artimañas del diablo, para que nosotros no veamos a incubar huevos de víbora, necesitamos que, hermanos, renovación de nuestras mentes, ¿sí? Según la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, pasamos por una renovación de nuestra mente, podremos comprobar cómo es la voluntad de nuestro Dios, buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Por lo tanto, hermano, cuando así hiciéramos, anularemos el poder del mal y dejaremos de regar las semillas que no sembramos. Oh, hermanos, alabado sea Dios, que nosotros dejaremos de regar las semillas que no son nuestras, ¿sí? Vamos al tercer punto. Tengan longanimidad. Hermanos, para pasar por la prueba, nosotros no necesitamos tener paciencia, mas sí longanimidad. Si tienes paciencia, puede que no tengas longanimidad, pero si tienes longanimidad, tendrá con certeza paciencia. Ser longánimo, hermanos, es ser firme en el espíritu, es tener coraje, resignación, magnanimidad, y la paciencia, hermanos, es la virtud de los que soportan los males y las molestias sin quejarse ni rebelarse. Por lo tanto, la longanimidad conviene, hermanos, es más magnánima que la paciencia, porque quien la posee trae tolerancia, compromiso, condescendencia, generosidad, liberalidad, munificencia y nobleza. Todo esto, hermano, es parte de la propensión de la persona que, a través de sus acciones e intenciones, ofrece algo sin esperar nada a cambio. ¿Entiende, hermanos? Quien tiene longanimidad no espera nada a cambio de otros, ¿sí? Se necesita tener longanimidad para soportarse unos a otros. La longanimidad es lo opuesto al orgullo. La longanimidad es parte del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu, hermanos, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin este fruto del Espíritu somos propensos a caluniar, hermanos. Si no tuviéramos este fruto, somos propensos a caluniar a los demás, porque nosotros no conseguimos extender la misericordia de Dios a ellos.
la misma misericordia que nosotros queremos para nosotros, ¿sí? No conseguimos extenderla a los demás hermanos, ¿entiende, hermanos? Por lo tanto, todos los siervos del Señor deben, hermanos, tener longanimidad y crecer en ella. Quien tiene longanimidad está íntimamente ligado a la humildad, a ser humilde ante uno mismo. Según las Escrituras, hermanos, longanimidad es cuando nosotros mostramos que somos grandes en entendimiento, pero cuando no mostramos que somos agresivos, mucha insensatez nosotros tenemos, o sea, mostramos que necesitamos de ella, de la longanimidad. Estas palabras podemos encontrar en Proverbios capítulo 14, versículo 29. En Proverbios, hermanos, también, versículo 19, capítulo 19, versículo 11. El buen juicio hace al hombre paciente, o sea, el buen juicio hace con que este hombre tenha longanimidad. Amén, hermanos. Según la versión editada del artículo traducido del noruego que se publicó por primera vez bajo el título de Longanimidad en el periódico de Schoolhouse-Cater, Tesoros Escondidos, en febrero de 1930, nos dice que de esto entendemos que una persona que por el Espíritu de Dios ha adquirido grande entendimiento y sabiduría espiritual es capaz de tener longanimidad. Alabado sea Dios por esta palabra, hermanos. Y otros pueden aprender de estas personas y seguir su ejemplo. Esto podemos nosotros encontrar en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10, ¿sí? Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Nos dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi constancia. ¿Entienden, hermanos? Si nosotros queremos aprender algo con apóstol en la palabra de Dios, debemos mirar las palabras del apóstol Pablo que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Amén, hermanos. Debemos, hermanos, tener ganas de tener este fruto del Espíritu, longanimidad. Amén. Cuarto punto. No maduraron en el conocimiento de Dios para una renovación de la mente y consecuentemente del carácter. Nosotros hablamos ahorita sobre eso, ¿sí? Sobre la renovación de nuestra mente por intermedio de la palabra de Dios. Veamos, hermanos, si fueron ellas las que aconsejadas por Balaam. Vamos a leer aquí Números capítulo 31, verso 16, ¿sí? Está escrito de la siguiente forma: si fueron ellas las que aconsejadas por Balaam hicieron lo que los israelitas traicionaron al Señor en Baal Peor. Por eso una plaga hirió de muerte al pueblo del Señor, ¿sí? Creyeron, hermano, esas personas creyeron en el profeta, en el predicador, en el tiempo actual, que distorsionó la palabra. Es nuestra responsabilidad, hermanos, conocer a nuestro Dios. Leamos Isaías capítulo 5, verso 13. Por eso mi pueblo será exiliado por falta de conocimiento. Sus nobles perecerán de hambre y la gente común morirá de sed. ¿Por qué? Porque despreciaron la palabra de Dios. En Oseas capítulo 4, versículo 6.
pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Hermano, tales palabras son peligrosas, son graves demás para nosotros. ¿Entiende, hermanos? No podemos dejar de lado nuestra responsabilidad de conocer y proseguir en conocer a nuestro Dios. Veamos agora os comentários desses versículos da palavra de estudo de Ginebra. En este notable ejemplo de un caso legal profético contra Israel por violar los términos del pacto, Oseas nos da una vista panorámica de la causa del Señor contra Israel. Y luego se enfoca en las consecuencias de su rechazo del conocimiento de Israel a nuestro Dios. Misericordia, hermanos. La nación de Israel perdería su relación de pacto con Dios por falta de conocimiento de la palabra de Dios. O sea, hermanos, no tener conocimiento de Dios causa consecuencias. El teólogo Mateo Henry ainda habla de los mismos versículos de Oseas capítulo 4:6. Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que la gente lo conociera. Se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se convirtieron en líderes de malas acciones. La gente podría haber dicho: no puedo ser malo si los sacerdotes lo hacen. El liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande, hermanos. Ya sea que enseñen en la escuela dominical, trabajen en la oficina de la iglesia o dirijan un estudio bíblico. Hermanos, no tome su responsabilidad a ligera. Sea un líder que siempre eleva a Dios a serio. ¿Entiende, hermanos? El teólogo Russell Shedd, ainda hablando de Oseas 4:6, nos dijo: tus hijos, los israelitas, eran como la descendencia de sus líderes religiosos. Si estos dieron a el ejemplo equivocado, hicieron que los niños se perdieran. El comentario bíblico de John Wesley nos dice cosas semejantes a estas. Pero no incenta a los hermanos comunes de sus responsabilidades. Él nos dice que la gente también es responsable de ser testaruda. Su pecado básico, declara Oseas, es la terquedad, incluso como una becerra testaruda, debido a que los sacerdotes han rechazado deliberadamente el conocimiento de Dios y su ley. Jehová los rechazará, porque los sacerdotes avivaron las groseras iniquidades del pueblo, alimentándose del pecado de mi pueblo y poniendo su corazón en su iniquidad. Igual suerte le espera al pueblo, hermanos, y a los sacerdotes también. Frustración absoluta de sus esfuerzos por su desobediencia voluntaria y no en conocimiento de las escrituras. ¿Entienden, hermanos? Si desobedecieran a Dios voluntariamente y no buscaron conocer las escrituras, rechazaron el conocimiento del propio Dios. ¿Entiendes? Y así como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 23, como siempre, la paga del pecado es muerte. Amén, hermanos. En otro comentario, por último, de New Bible Commentary, por Francis Davidson, do livro de Oseas, ainda, capítulo 4, versículo 6. El repudio en el versículo 6 por parte de algunos se limita a los sacerdotes entre el pueblo. Sin embargo, las palabras iniciales del versículo sugieren que estas palabras se dirigen a todo el pueblo, aquí considerado como sacerdote de Dios. Todos nosotros, hermanos, debajo de esta segunda
segunda ley de la gracia en que nosotros nos encontramos, que la gracia proveniente de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros somos sacerdotes de la palabra de Dios, por lo tanto, todos nosotros somos responsables por el conocimiento de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación, manutención de nuestra salvación depende solamente de nosotros. ¿Entienden, hermanos? En el versículo 8, en cambio, los sacerdotes, en el sentido estricto de la palabra, parecen ser denunciados. Aquí hay un juego de palabras patético, hermanos, porque hataf, que en hebreo significa tanto pecado como ofrenda por el pecado, o sea, tanto aquel que peca como aquel que en aquellos tiempos de sacerdote del templo de Moisés ofrecían ofertas por el pecado del pueblo, ¿sí? Y esos sacerdotes codiciosos que deseaban que los pecados del pueblo se multiplicaran, que su parte en las ofrendas por el pecado, ¿entienden, hermanos? Porque si el pueblo multiplicaba sus pecados, los sacerdotes recibirían una parte mayor de las ofrendas. Misericordia, hermanos, qué pecado tan grande. En Levítico capítulo 10, versículo 17, podemos ver eso, hermanos. Aumentaron literalmente por causa de eso, viviendo del pecado del pueblo. Este versículo, hermano, contradice la teoría de que el sistema de sacrificio surgió después de que el pueblo regresara del exilio en la Babilonia. Hermanos, aquí terminamos el punto 4, ¿sí? Espero sinceramente que ustedes tengan entendido el mensaje hasta aquí. Si no, hermano, dejen en los comentarios su duda y nosotros responderemos de la mejor forma posible a sus dudas, ¿sí, hermanos? Entonces, que nuestro Dios sea con vosotros, que las bendiciones de nuestro Dios, que no anden en dolores, os alcance. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Hermanos, en nuestro último mensaje, la segunda parte de este tema de que estamos hablando sobre cosechar lo que no sembramos, estamos estudiando para entendernos mejor, porque muchas veces cosechamos semillas que no sembramos, ¿sí? De los 7 temas hablados en el último mensaje, de 4 de ellos, nosotros hablamos, son ellos: la siembra, pues debemos tener cuidado con la semilla que sembramos, ¿sí, hermanos? Porque nosotros iremos cosecharla. No duden la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Oseas capítulo 8 versículo 7 y Gálatas capítulo 6 versículo 7. Sí, hermanos, vuelve en nuestro mensaje, torna a oírla o lea ese mensaje, esa referencia de hoy que nosotros estamos trayendo para ustedes sobre la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Oseas capítulo 8 versículo 7 y Gálatas capítulo 6 versículo 7, ¿sí? Segundo punto es regar lo que no sembramos, regar lo que no sembró. Cuando nosotros, hermanos, regamos la semilla que nosotros no sembramos, también cosecharemos una mala cosecha, ¿sí? No se olvide
de los ovos de basilisco, de los ovos de víboras, sí, hermanos, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 5, donde está escrito que si nosotros dejamos los ardis, las artimañas del diablo, que está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, entra en nuestra mente, en la mente, todas esas artimañas, ciladas que el enemigo de nuestras almas nos hace, y por toda nuestra vida en cuanto estemos en este mundo, nosotros tenemos que ser astutos, debemos vigilar constantemente para que no vayamos a eclosionarnos huevos de basilisco. Sí, hermanos. Mira, lembra, tais huevos son los pensamientos que nuestro enemigo lanza en nuestra mente, ¿sí? Nosotros regamos la semente de la ansiedad, depresión, pánico. Nosotros regamos las mentiras del diablo en nuestra cabeza, que muchas veces vienen de nuestro padre, puede vir de nuestro padre, madre, hermanos, sea la que sea, sí, hermanos. No debemos eclosionar tais huevos de basilisco. ¿Por qué? Porque con certeza nacerá en nuestra mente, en nuestro corazón, una víbora, una culebra, ¿sí? Y esta víbora hará de nuestra vida, hermanos, un infierno, ¿sí? Otra cosa es que son semillas que nosotros regamos, los abusos sexuales, violación, malos tratos, sea de quien sea, de nuestros padres, madres, hermanos, esposos, esposas, hijos, hijas. No dejen, hermanos, que tais semillas que no fueran nosotros que sembramos, debemos arreglarla para que nosotros debamos hacer una pésima cosecha, ¿sí? No son nuestras semillas, nosotros no aceptaremos esta cosecha. Amén, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, no tener longanimidad. Mire, hermanos, no olvide longanimidad y paciencia no es la misma cosa, ¿sí? Longanimidad es algo más abrahante, más magnánimo. En cuanto a la paciencia, hermano, ella tiene un tiempo corto de existencia. La longanimidad es, como la palabra propia dice, longánimo. ¿Se entiende, hermanos? No olvide de que está escrito en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 29. Sí, hermanos. El longánimo es grande en entendimiento. Sí. Y Proverbios capítulo 19, versículo 11. La prudencia del hombre faz o qué? Reter la ira, la imprudencia. ¿Por qué? Porque este hombre se tornó longánimo. Sí, hermanos. Punto cuarto. Rechazar el conocimiento de Dios, hermanos. Rechazar el conocimiento de Dios no debería ser para nosotros cristianos, hermanos. Debemos conocer a nuestro Dios y proseguir conociendo este Dios. Porque solamente cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros podemos crecer en el conocimiento y en la gracia que viene de nuestro Dios, del Padre Celeste. ¿Por qué? Porque este conocimiento, hermanos, es que sustenta, alimenta nuestra fe para que nosotros podamos resistir al día malo, ¿sí? Hoy, hermanos, hablaremos de los 3 temas que se quedaron, que el tema punto 5, dudar de Dios; 6, no servir al Señor con alegría; 7, cuando sea para la gloria de Dios. O sea, nosotros podremos hacer una cosecha que nosotros no plantamos, pero no plantamos de una semilla mala, pero podemos cosechar, hermano. Toda hora le estoy hablando la palabra cosecha, y a veces no
no sé por qué, hermanos, me olvido, ¿sí? Me da una cosa en la mente y yo me esquezo de las palabras, ¿sí? Les pido perdón. Nosotros estamos mejorando. Ore por nosotros, por la pastora Kenia, que nosotros estamos aquí mejorando nuestra palabra en español para que podamos llevar a ustedes un buen alimento según las escrituras, según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es uno de los puntos que si nosotros no le vamos a hacer en nuestra vida, hermanos, nosotros no conseguiremos salir adelante en esta vida siendo victoriosos, ¿sí? Entonces, los 3 puntos que restaron, que quedaron, ¿sí? Dudar de Dios, no servir al Señor con alegría, o cuando sea para la gloria de Dios, son los últimos temas que se quedaron para que nosotros podamos estudiar en este día de hoy, para que podamos entender por qué estamos cosechando lo que no sembramos, ¿sí? Miren, hermanos, entonces vamos a hablar sobre el punto 5. Dejar de dudar de Dios, el que nosotros debemos de dejar de hacer. No debemos de manera alguna, hermanos, dudar de nuestro Dios. La duda es no estar seguro o sentirse inseguro acerca de algo, hermanos. ¿Cómo nosotros podremos no estar seguros con Dios o estamos inseguros acerca de lo que Él es capaz de hacer por nosotros, hermanos? ¿Cómo eso se da? Todo el mundo duda y dudar no es malo. Pero la duda en relación a la palabra de Dios, en relación a todo que nuestro Dios ha hecho por nosotros y ainda continúa haciendo muchas cosas por nosotros, tais dudas, hermanos, nos aleja de nuestro Dios, nos aleja de todo. Entonces, si nosotros estamos lejos de Dios, ¿qué nosotros debemos hacer? Cosechar cosas malas, hermanos, ¿sí? Todo el mundo duda y una buena dosis de duda es importante para nuestra vida, pero dejar de creer en Dios no es bueno. Debemos dudar, hermano, para no creer en ninguna mentira, pero muchas dudas nos confunden, ¿sí? Confunde a nosotros. La duda solo se convierte en pecado cuando nos quita la fe, cuando nos deja lejos de nuestro Señor y amado Padre, ¿sí, hermanos? Entonces, esta duda que nos aleja de Dios, que nos aleja de todo que sea de Dios, las canciones celestiales, la palabra de Dios, los estudios de la palabra, mirar al hermano como las escrituras nos dicen que debemos mirar, todo esto, hermano, nos quita de la fe, nos quita de la presencia de Dios. Sin embargo, si estamos lejos de la presencia de Dios, con certeza, buena cosa nosotros no iremos cosechar, hermanos, ¿sí? Leamos el libro de Génesis para que nosotros podamos entender. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Ve lo que está escrito, hermanos. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente, hermanos, la serpiente, el diablo, ¿sí? Dijo a la mujer, no es cierto, no va a morir. Olha aquí, la duda. Dios sabe muy bien que cuando la duda y la mentira acerca de Dios, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Oh, hermanos, el enemigo de nuestras almas acaba de decir una tontería, una mentira. Eso aquí nosotros sobre esta palabra del diablo debemos tener duda, porque el diablo está hablando mal de nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestro Dios. Él nos hace todo de bueno, pero si el diablo viene en nuestros oídos a hablar mal de nuestro Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos?
Debemos alejar todas las palabras de nuestra mente lanzada por el diablo. Lembra lo que está escrito en la palabra del Señor en 2 Corintios, hermanos, que no debemos ignorar las artimañas del diablo. Entonces, cuando estas artimañas vienen en nuestra mente, no debemos ignorarlas, no debemos aceptarlas. Debemos hacer o qué? ¿Entienden, hermanos? No debemos aceptarlas, debemos echarlas fuera. Sí, hermanos. El diablo, hablando por la boca de la serpiente, dejó que la duda que generaba desconfianza dirigiera su camino. Mire, hermano, el diablo lanzó la semilla en la mujer y la mujer, ¿cierto?, dejó que la duda que generaba desconfianza dirigiera su camino. ¿Y o que hubo, hermano? ¿O qué sucedió? Hubo la queda del hombre, hermanos, por causa de la duda, ¿sí? Entonces, nosotros hasta el día de hoy estamos cosechando muchas cosas por causa del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no era en aquel momento para el hombre y su mujer convertir, pero a través de la duda serpiente en la cabeza de la mujer, y después de la mujer convencer a su esposo, todo, hermano, todo se quedó malo. Cosecharon malas semillas. ¿Por qué las plantaron? No, porque dudaron de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Pero cuando nosotros pidamos con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piensa que va a recibir. Ve, hermano, miren, oigan qué palabra fuerte, hermanos. Quien es así, no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Hermano, mire misericordia. Oigan que la duda hace con nosotros. La duda impide que nuestro Dios nos presente con algo. ¿Por qué? La duda, Dios no trabaja, hermanos. La duda, nosotros precisamos ser trabajado mejor en nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Dios. Sí, hermanos. Después de esto, otra vez de trabajar, ahí sí nosotros podemos recibir las bendiciones de nuestro Dios. Pero con duda no hay bendiciones, hay cosecha y cosecha mala. Vean la palabra del Señor que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos, según el apóstolo Pablo, hermanos. ¿O qué él nos dice? Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Alabado sea Dios por esa palabra, hermanos. Si nosotros estuviéramos recibiendo, siendo alimentados por cuentos supersticiosos, ahí sí nosotros teníamos motivos para dudar de Dios, pero no, nosotros recibimos ¿o qué? Testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Dije, para nosotros, el apóstolo Pablo, hermanos, debemos estar atentos a los estudios de la palabra de Dios para que nosotros podamos enfrentar las artimañas del diablo y no oír tais mentiras acerca de nuestro Dios, para que la duda no viene a ser morada en nuestro corazón, para que por ventura nosotros no veamos cosechar malas cosechas. Sí, hermanos. Amén.
nuestra fe, hermanos, no es infundada, ¿sí? Tenemos mucha evidencia para respaldarla. Las dudas que surgen no son motivo para dejar de tener fe. Nunca tendremos todas las respuestas para todos nuestros problemas, nuestros dolores, pero tenemos muchas razones para creer. Hermanos, estudia la palabra de Dios, las escrituras. ¿Cuántos motivos nosotros tenemos, hermanos, para creer en Dios? Muchos, hermanos, muchos. ¿Por qué? Veamos que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca de Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Alabado sea Dios por esa palabra, hermanos. Si nosotros entramos en la presencia de nuestro Dios sin confianza, sin fe, como si Dios fuese cualquiera, ¿sí? No tenemos, hermanos, recompensa ninguna. Misericordia, hermanos. Veamos los comentarios de la Biblia de Estudio de Ginebra, ¿sí? Sobre esas pasajes bíblicos que nosotros leemos hoy aquí para ustedes. No hay paz para nadie. Este versículo, que es el versículo 12 del capítulo 12, ese versículo expone la mentira de las falsas proclamaciones de paz. Dudaron del Dios de Israel. ¿Cierto, hermanos? Entonces, el pueblo, hermanos, con sus más caminos, cuando los profetas comenzaron a hablar sobre acerca de lo que Dios quisiera que ellos hicieron, o seguiesen, o estudiasen, eles miraron alrededor y dijeron: nosotros ya tenemos paz, entonces ¿para qué oír a los profetas? ¿Sí? La nación de Israel, hermanos, dudó de Dios porque vivía en una falsa paz, y por eso dejaron de creer en los profetas que traían la palabra de Dios. Oh, hermanos, es muy peligroso eso, hermanos. Dejar de oír los profetas, debemos oírlos, y porque nosotros, hermanos, debemos oír ¿para qué? Para confirmar tu profecía de los profetas con la palabra de Dios. Si viene de Dios, nosotros acatamos. Si no viene de Dios, nosotros rechazamos, hermanos. Sencillo. Según el teólogo Matthew Henry, él nos dice: si corriste con los de a pie. Essa é uma palavra que está aqui, o profeta Jeremias, no capítulo 12, versículos 5 e 6, ¿sí? Ele nos diz: si corriste con los de a pie y serio que te cansaras, ¿cómo competirás con los caballos? Si estamos corriendo con los que andan a pie, hermanos, como nosotros iremos confrontar a aquellos que están corriendo con nosotros, hermanos, con los caballos, ¿sí? Si tropiezas en una tierra tranquila, ¿qué hará en las espesuras del Jordán? Aún tu hermano, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti, por más que te diga cosas agradables. No confíe en ellos. ¿Entiende, hermanos? La nación confió porque todo estaba en paz, pero el profeta Jeremías está diciendo: no confíe, porque ustedes no están dando cuenta de correr con los de a pie, quedará con los que están a caballo. Sí, hermanos, todas las respuestas de Dios a la oración, a nuestras oraciones, nem siempre son agradables o fáciles, hermanos, de aceptar. Cualquier cristiano que haya experimentado una guerra espiritual, un dolor o una enfermedad grave, lo sabe de esto, hermano. Que nem todas las respuestas de nuestras oraciones son fáciles de aceptar. Pero estamos viviendo en un tiempo que los hermanos solo quieren oír cosas buenas. El evangelio, hermano, sencillo, pero no es así.
¿sí? Sin embargo, debemos estar comprometidos con Dios aun cuando los tiempos se pongan difíciles en nuestra vida y cuando sus respuestas a nuestras oraciones no brinden un alivio inmediato a nuestra vida, hermanos. No traga aquello que nosotros estamos queriendo. Nosotros no debemos alejar Dios de nosotros por causa de eso, hermanos. Dios es Dios, hermano, por siempre. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, el profeta mesiánico, ¿sí? Capítulo 30, versículo 1, el profeta nos advierte: el Señor ha dictado esta sentencia. Ay, hermanos, cuando yo oigo hablar de sentencia, vigilamos, hermanos, vigilamos. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontona pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme para buscar la protección del faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Porque, hermanos, nuestro Dios está aquí, hermanos, indignado, nervioso con la nación de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos buscaron protección de un ser humano, de un hombre y no de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos Dios y el hombre, ¿quién nosotros iremos pedir para ayudarnos? ¿Sí? Nosotros no podemos hacer como la nación de Israel en el pasado, ¿sí, hermanos? Debemos hacer lo que nos alejar del faraón que representa todo lo todo lo perverso de este mundo, toda falsa protección, y nos acercarnos de nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es el Dios que todo lo puede, hermano. Todo hace por nosotros. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer por nosotros, hermanos. ¿Entienden? ¿Cómo debemos entonces, hermano, combater la duda? A. Confiar en Dios. B. Analizar toda la Biblia y evidencias de la acción de Dios en la vida de los hermanos de que se encuentran en la Biblia, la vida de los hermanos durante el culto de la iglesia y en la intervención del mundo, porque nuestro Dios interviene en el mundo todo, no solamente en nosotros que somos cristianos, sí, hermanos. Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Sin estas tres cosas juntas, asociadas, no hay manera de que nosotros dejemos de dudar de nuestro Dios. ¿Entienden, hermanos? Miren, hermanos, vamos ahora para el punto 6. Cosechar lo que no sembraste. Cosechando lo que nosotros no sembramos. ¿Cómo? No servir al Señor con alegría nos hará cosechar lo que no sembramos. Mire, hermanos amados, cuando yo leí estas palabras, yo percibí cuántas veces nosotros estamos en la iglesia y muchos de nosotros no abren la boca para decir gloria a Dios, alabado sea Dios. No, hermano, muchos cristianos alegres, regocijando en la presencia de Dios, y tiene hermanos que están adentro de la iglesia, hermanos, agarrado a sus problemas, con el peso en su espalda, pero no se dejan alegrar en aquel momento en la presencia de nuestro Dios, hermanos. No servir al Señor con alegría, hermanos. Sembrarás en tus campos mucho, pero cosechará poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 28, versículo 38. Ahora nosotros iremos leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenía de todo en abundancia. Hermanos, palabra
palabra fuerte, hermanos. Nosotros no podemos olvidar esto aquí jamás de nuestra vida, porque la nación de Israel, porque el pueblo de Dios estaba cosechando malas cosechas, porque no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia, hermanos. Misericordia. Hermanos, segundo comentario de una revista que se llama Roque Contente, ¿sí? Él traerá para nosotros, la palabra de Dios que se encuentra en Salmo capítulo 100, versículo 2. Una cosa más que dice la Biblia sobre el tema que estamos abordando es: adoren al Señor con regocijo. Aleluyas, alabado sea Dios. Debemos entender, hermanos, que caminar con Cristo no debe ser una carga para nosotros, sino un motivo de alegría y satisfacción, porque es verdad, hermanos, caminar con nuestro Señor Jesucristo es para nosotros un motivo de alegría y satisfacción. ¿Por qué? Porque este Dios que ustedes, hermanos, tiene como Dios, si es que ustedes tienen el Señor Jesucristo como su Señor, este Señor ha de te liberar del infierno. Este Señor ha de te liberar de todos los males del corazón, de las enfermedades del cuerpo, de la alma y del espíritu, hermanos. Alabado sea Dios por esta palabra, hermanos. Nuestro Dios es digno de alabanza, hermanos. Debemos estar adelante de él con alegría. Leemos todo el Salmo 100. Aclamen alegres al Señor, habitante de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntese ante Él con cánticos y rúbilos y júbilos. Debemos estar adelante de nuestro Dios con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Dios no es cualquiera, hermanos. Dios no es cualquiera, Dios es Dios, el Dios de todo el mundo. Él fez todas las cosas. Él nos hizo, continuemos a leer el Salmo 100. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Tú eres ovejas del prado del Señor, hermanos. Si tú eres la oveja del prado de su Señor, de nuestro Dios, alabe al Señor con alegría. Entren por sus puertas con acción de gracias. Venga a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Oh, alabado sea Dios. Que Dios maravilloso, hermanos. Qué palabra maravillosa, hermosa para nuestra vida en este momento, hermanos. Tenemos muchas razones para estar gozosos en el Señor, sin importar nuestras circunstancias. Vea, debemos alabar a nuestro Dios con júbilo y con cánticos espirituales de alegría, hermanos, en nuestra alma por nuestra salvación por gracia, por la posibilidad de estar conectado con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por la vida y el cuidado diario de Dios para con nosotros, por las bendiciones que nos da en este mundo muchas veces, hermanos, sin que nosotros merecamos, por la esperanza de la vida eterna con Cristo en el cielo. La mejor y la mayor esperanza de nosotros en cuanto cristianos, hermanos, es esta: la esperanza de la vida eterna con Cristo en el cielo. Porque, hermanos, cuando estemos en el cielo no habrá, hermano, más llanto. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, no capítulo 21, es hermosa esa promesa. Nos dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos. ¿Entiende, hermanos? Nuestro Dios, cuando nosotros, nuestra mayor esperanza es estar en cielo, porque cuando nosotros estemos en las moradas eternas del Altísimo, nuestro Dios, el eterno, el maravilloso Jehová, Él enjugará toda
toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, hermanos. Solamente por esta palabra nosotros deberíamos alabar a Dios en llanto, más en llanto de alegría, para que nosotros podamos pegar el Salmo 100, hermanos, y decir: alabado sea Dios, adoremos al Señor con regocijo. Amén, hermanos. Cuando servimos al Señor con alegría, entendemos, hermanos, que la presencia de Dios es suficiente para que estemos satisfechos, ¿sí? El comentario de la Biblia Bacon nos dice: después de las bendiciones vienen 6 grupos de maldiciones. Mire, hermanos, la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 47, nos hablará que si nosotros no adoramos al Señor con alegría, virá las maldiciones, ¿sí? La primera consiste en la inversión de las bendiciones presentadas en los versículos 3 y 6. Luego, hermanos, hay 3 ciclos de maldiciones según el patrón de bendiciones en los versículos 7 y 14. Nosotros estamos hablando aquí del capítulo 28 de Deuteronomio, ¿sí, hermanos? La nación puede, hermanos, ser bendecida militar, material y espiritualmente, pero será maldecida en estas mismas áreas si rompe el pacto. ¿Cuál es el pacto? Servir al Señor con alegría y no con pesar, porque la palabra de Dios es pesada, es muy difícil. Si nosotros servimos al Señor así, hermanos, no cosecharemos cosas buenas. ¿Entienden, hermanos? Las más horrendas de estas maldiciones, la derrota militar, se destaca y expone con una sola maldición que nosotros podemos leer en versículo 49 al 57 del mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 28. Sí, hermanos, el capítulo termina con una maldición de advertencia que resume todas las demás, 58 al 68. Esta serie de maldiciones, hermanos, es una de las más solemnes y elocuentes de la Biblia. Genera gran parte de su efecto a través de la repetición. Porque si nosotros repetimos la desobediencia, cosecharemos cosas malas y malas y malas, hermanos. No veamos a hacer eso por toda la vida, ¿sí? Barry Wendell, un pastor calvinista, él nos dice que los enemigos los vencerían, serían esparcidos como ciervos ciegos por la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque no servirán al Señor nuestro Dios con alegría. El teólogo Russell Shedd hablará de la siguiente forma del mismo capítulo de Deuteronomio. El argumento es que si fuera demasiado difícil obedecer los mandamientos de Dios, que son plenitud de vida, gozo y prosperidad para los que andan en ellos, ¿cuánto más pesado será, hermanos, los mandamientos sean de enemigos? O sea, si usted piensa que servir a Dios, obedecer a Dios, alabar a Dios con alegría es difícil, imagina, hermanos, si nosotros pasáramos a servir los enemigos de nuestras almas, ¿quiénes se deleitan en esta tortura, hermanos? ¿Entiende? Los mandamientos sean de los enemigos, quienes se deleitan en torturar a sus prisioneros, porque Satanás, hermanos, tiene deleite en torturarnos, porque nosotros no les pertenecemos, nosotros pertenecemos a nuestro Dios. Entonces, hermano, Él odia a todos nosotros. Él no siente algo nada más a no ser odio por nosotros. Entonces, con certeza, Él tentará nos dejar prisioneros del pecado, porque es la única forma
de tener controles sobre nosotros es cuando nosotros estamos presos al pecado. ¿Entienden, hermanos? Hermanos, vamos entonces para la último punto, para que podamos parar de cosechar cosas que no sembramos. Porque muchas veces nosotros estamos ahí muchas veces acometidos de enfermedad y otras cosas. Para gloria de Dios, hermanos, no es por la semilla que sembramos, no es por la falta de obedecer a Dios con alegría, no es la falta de longanimidad, no es la falta de estudiar, no es rechazar la palabra. Muchas veces es porque Dios permitió para su gloria. Veamos cómo sucede esto, ¿sí? Hermanos, vamos a seguir, ¿sí? Pensé que estaba pero no. Entonces, vamos al último tópico de mensaje, que es el tópico 7, ¿sí? Muchas veces cosechamos lo que no sembramos porque pasamos por esto, ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios. Veamos cómo sucede eso, hermanos. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, ¿sí? Y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Respondió Jesús: no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Amén, hermanos. Entonces, esta persona estaba sufriendo una debilidad física, una enfermedad, para que se evidenciara la gloria de nuestro Dios. La pregunta, hermano, de los discípulos está muy tarde, hermano, son 2 de la mañana. Estoy cansada, pero adelante. La pregunta de los discípulos reflejaba las costumbres de la época. Aleluya, alabado sea Dios. Que el sufrimiento, hermanos, alabado sea Dios, porque yo conseguí hablar así. Continuando, que el sufrimiento o incluso la pobreza, las enfermedades, sí remontaba al descubrimiento del pecado específico, ¿sí? La creencia, incluso nuestro amigo Job habló de ella en Job 4, versículo 7. ¿Recuerdas ahora quién es el inocente que nunca pareció? Y donde fueron destruidos los rectos. Aquí son los amigos, hermanos, de Job, diciendo a ellos: Dios jamás destruyó los rectos, ¿sí? Mire, hermanos, nosotros iremos a aprender que las cosas no son bien así. Muchas personas creían que la adversidad que enfrentaban las personas eran consecuencia de los pecados que ellos mismos o sus padres cometieron. Y aún hoy, para nuestra tristeza, hermano, para nuestra tristeza, aún hoy hay quienes piensan así, hermano. Misericordia. Renove su pensamiento conforme a la palabra de Dios y pare de pensar así, hermanos. La preocupación detrás de esta suposición de hablar que los hermanos están sufriendo porque están en pecado es un deseo perverso de mostrar a las demás personas que están limpiando el Señor de la injusticia que las personas están lanzando en nuestro Dios. Oh, el hombre es tan celoso por las cosas del Señor, ¿no? Que él ahora es abogado de nuestro Dios. Se tornó abogado de Dios. Incluso
usa las escrituras para abogar la causa de nuestro Dios, pero en las entre líneas no es bien así. Mire, hermanos, las palabras que esas personas acostumbran a usar, Éxodo 20, capítulo 5 y Números, capítulo 14, versículo 18. Vamos a la primera lectura. La preocupación detrás de ese es el que está en Éxodo. Yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Números. El Señor es paciente, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, que el culpable no perdonará, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, mira, esta palabra es fiel y verdadera, pero dentro del contexto correcto, ¿sí? Estas palabras muchas veces son utilizadas para condenar a los hermanos. Sí, hermanos, eso es muy malo, muy malo. Esa suposición se aplica porque también podemos conjeturar que las personas que hacen uso de esta palabra, hermanos, en realidad ellas están queriendo hablar a las demás personas que ellas o sus padres no tienen pecado porque no están pasando por los mismos problemas que nosotros. Hermanos, esto tiene un nombre, se llama orgullo. El orgullo preside a la queda. ¿Entiende, hermanos? Orgullo simple, sencillo entre las líneas. Cuando alguna persona que se dice cristiana lanza en el rostro de nuestros hermanos que están sufriendo por enfermedad, por pobreza, estas palabras, hermanos, porque muchas veces no son semillas que esos hermanos tengan plantado, tengan sembrado, o sus padres, sino están pasando por eso para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Amén, hermanos. El Nuevo Testamento, sin embargo, deja claro que el sufrimiento no es siempre consecuencia directa del pecado sobre la causa del sufrimiento de alguien, sino que nos invita a reflexionar, a comprender que incluso el mal puede contribuir a la mayor gloria de Dios. Un enorme ejemplo de esto es la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesús, por supuesto, no pecó para sufrir todo lo que sufrió, pero todo lo que Él hizo por nosotros, y para que el nombre de nuestro Dios sea tanto glorificado en Él, Hijo de Dios y Dios, tanto cuanto en nosotros. ¿Entiendes lo que yo estoy hablando con ustedes, hermanos? Debemos ser conscientes de que Dios usa nuestras adversidades para manifestar sus obras y su poder. Alabado sea Dios por esta palabra, hermanos. Jesús rompe este pensamiento, mostrando que nadie había pecado y que ni todo lo que sucede en nuestra vida es consecuencia de lo que hemos hecho. Muchas veces es para qué, hermanos. Leamos nuevamente el versículo. ¿Para qué? Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Aunque las adversidades que enfrentamos tienen las más variadas causas, Dios puede usarlas para cumplir sus justos propósitos. Oh, alabado sea Dios por esa palabra hermosa, hermanos. Nosotros también podemos mirar otro ejemplo en la vida de nuestro hermano Job, ¿cierto, hermanos? Hermanos, ante este estudio, amados hermanos, podemos comprobar que, así como la Biblia dice que cuando Adán desobedeció, nacieron los espinos y los cardos, y hasta el día de hoy tenemos este aguijón en la carne, el pecado. Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 3 versículo 17: maldita sea la tierra por tu causa. ¿Sí? Desde entonces, hermanos, nosotros tenemos cosechado innumerables frutos que no sembramos. ¿Verdad o mentira? Usted fue que comió la fruta del conocimiento del bien y del mal, o fue Eva y Adán. Pero
nosotros estamos cosechando severamente, ¿entiende, hermanos? Sin embargo, también está escrito en Josué capítulo 24, versículo 13: te di la tierra en la que no trabajaste y las ciudades que no edificaste, y habitarás en ellas. Comes de las viñas y de los olivares que no plantaste. ¿Entiende, hermanos? Así como estamos cosechando la semilla de Adán, estamos ahora recibiendo las bendiciones de nuestro Dios, nueva ciudad que nosotros no edificamos, viñas que nosotros no sembramos, no plantamos, pero estamos cosechando, hermanos. Entonces, la siembra y la cosecha son opciones. Todo es cuestión de decisión, hermanos. Sí, aprendemos en esa palabra el día de hoy para que nosotros no veamos de dejar que las artimañas del diablo, que está escrita en 2 Corintios capítulo 10, no me olvido, y Isaías 59, para que las artimañas no se tornen huevos de víboras en nuestra mente y vengan a se chocar, hermanos, y esta víbora venga a destruir nosotros, ¿sí? Nosotros debemos prestar atención, hermano, en nuestras decisiones. Para hacerlo, hermanos, necesitamos, para hacer hermano, tomarnos buenas decisiones, necesitamos permanecer conocedores de las escrituras y vigilantes. Y hermanos, cuando yo hablo a usted, que cuando vigile, yo no estoy pidiendo para que usted mire la vida de otra persona, hermanos, sino su propia vida, ¿sí? La vida que nosotros debemos vigilar es nuestra vida misma, ¿sí? Tanto el conocimiento como la vigilia nos hará mucho más propenso a cosechar las bendiciones de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que las bendiciones de nuestro Dios enriquezcan y no anden en dolor. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y con su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, nos anime, nos fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra, para que nosotros podamos hacer buenas decisiones, hagamos todo lo que sea bueno, hermanos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.